Muy buenos días a todos de su Academia Virtual de Teología, Palabra de Luz. La palabra de Dios dice así: ustedes tienen la llenura del Espíritu Santo y conocen todas las cosas. Primera de Juan 2:27. Muy buenos días, Padre Santo y Sabio. Padre Dios, te exaltamos, te magnificamos y engrandecemos tu sabiduría, pues tú eres omnisciente, tú todo lo sabes y nada te es ignorado. Algunas personas preguntan con cierta sorna y en forma ofensiva: ¿acaso tú eres Dios para saber todas las cosas? No saben que sí, que aunque no somos Dios, tú nos has concedido saber todas las cosas. Literalmente, tanto las cosas terrenales como las espirituales. Como está escrito, a ustedes les ha sido dado conocer todos los misterios del reino de Dios. Mateo 13:11. ¿Quiénes son ustedes? Pues los discípulos de Cristo, no solo los apóstoles de esa época, no, los discípulos de Cristo. Entonces, dado conocer, no uno, ni dos, ni tres, sino todos los misterios del reino de los cielos. A mí no me gusta la palabra misterio, porque la verdad es que la Biblia no tiene misterios. La Biblia es un libro abierto. Digamos que los secretos del reino de los cielos, y eso porque algunos, la gran mayoría, no los conoce. Eh, es hora que esto que estamos hablando se divulgue, y que se sepa que los hijos de Dios tenemos el conocimiento que nos da Dios de todas las cosas, de todas. Pero primero, para llegar a conocer todas las cosas, primero debemos anhelar de todo corazón las cosas espirituales, el conocimiento de las cosas espirituales, de todo corazón, porque así está escrito. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2:14. Por eso a veces cuando uno habla cosas, la gente dice: este está loco, porque no entienden, no saben. Y así le decían también a Cristo en su época. Si no entendemos qué es lo que te quiere decir. Aún al maestro, ¿se acuerdan? Nicodemo. Le tuvo que decir el Señor Jesucristo: tú eres maestro de las cosas espirituales y no sabes de lo que te estoy hablando. Pero es una tendencia natural. La gente solamente está tan enfrascada, tan cimentada, tan metida, sumergida en este mundo, en las cosas materiales, en lo que ve con sus ojos físicos, que su entendimiento no da para más, no ve más allá, como unos animales, perdón la expresión. Pero aún, incluso los animales a veces perciben las cosas espirituales. Pues, luego, el hombre terrenal, que aquí menciona la palabra en primera de Corintios 2:14, se refiere a la persona, no solamente al hombre, a la mujer, al ser humano que no es espiritual, que no es espiritual. Luego, esa persona no puede saber nada de Dios, nada, porque no discierne, dice la palabra, no discierne, ya que su entendimiento está embotado por las cosas materiales, las cosas de este mundo, las circunstancias y todo
los problemas y todo lo que ve alrededor con sus ojos físicos. Más, la palabra de Dios dice que cuando nos convertimos a Cristo, el velo nos es quitado. Es decir, podemos ver claramente las cosas espirituales. Y es porque al convertirnos a Cristo, el Espíritu Santo de Dios viene a nosotros. El Espíritu Santo que todo lo sabe. Entonces, cuando tú recibes el Espíritu Santo, el velo se corre y todo lo ve y todo lo conoce, porque el Espíritu de Dios conoce hasta lo profundo de Dios, como está escrito. Dios nos revela todas las cosas, todas, por su Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, el Espíritu Santo, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Primera de Corintios 2:10. Primera de Corintios 2:10. Aún lo profundo de Dios lo escudriña el Espíritu Santo. Entonces, Dios nos revela todas las cosas por su Espíritu Santo. Dice, Primera de Corintios 2:11 y 12, que nadie conoce las cosas de Dios, nadie las conoce, sino solamente el Espíritu de Dios. Y después dice, y añade, nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Como diciendo que nosotros que hemos recibido el Espíritu de Dios podemos llegar a conocer las profundas cosas de Dios, más profundas, las más elevadas, digamos así. Luego, si el Espíritu de Dios que está en el creyente conoce las cosas de Dios, ¿podrá el creyente conocer también las cosas ocultas del reino espiritual? Pues claro que sí, claro que sí. El reino de Dios es el reino espiritual. El reino de Dios es el reino del Espíritu. Por eso, cuando hablamos, dice la palabra, hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, por humana sabiduría, sino que hablamos con las palabras que enseña el Espíritu de Dios. Primera Corintios 2:13. Luego, cuando estamos hablando cosas espirituales, el que es natural, el que no es espiritual, pues no las entiende. Pero el que es espiritual sí las entiende, porque no son cosas humanas. Aquí lo dice claramente. No son cosas humanas, no son de humana sabiduría, de humano entendimiento, de humano conocimiento, de humana inteligencia. No, se han de discernir espiritualmente conforme el Espíritu de Dios en uno. Y dice, hablamos con sabiduría para los que han alcanzado madurez. Esa es la otra. Nosotros no hablamos con sabiduría a quienes no son inmaduros, porque no van a entender tampoco. Así estén convertidos y así el Espíritu Santo esté en ellos, si son inmaduros, tampoco van a entender. Primera Corintios 2:6. Tiene que haber alcanzado madurez, dice la palabra, para que pueda entender. Madurez espiritual, por supuesto. ¿Y cómo se alcanza esa madurez? Sería la pregunta aquí interesante, ¿cierto? Saber cómo alcanzar esa madurez para poder entender. Entonces, pues la madurez se alcanza por el verbo de Dios, por la palabra de Dios, no hay otra. Pues escrito está que la palabra de Dios, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Entonces, si tenemos la palabra de Dios, el verbo de Dios, Dios morando en nosotros, nosotros podremos discernir los pensamientos de una persona. Sí, lo que se llama comúnmente leer la mente. Claro que podemos. Y también dice aquí las intenciones del corazón. Claro que podemos. El Señor Jesucristo decía, del Señor Jesucristo se decía, Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Nosotros también. Gracias al Espíritu mismo que tenía el Señor Jesucristo, podemos
saber lo que hay en el corazón de un ser humano, o sea, sus intenciones, sus pensamientos, sus sentimientos. Hebreos 4:12. Gracias, Padre bueno. Gracias porque tu Espíritu Santo nos da los regalos, los dones de sabiduría, de profecía, de discernimiento de espíritus y de conocimiento. Entonces, estos dones de conocimiento, de sabiduría, de profecía y de discernimiento, estos cuatro dones, como está en 1 Corintios 12:8 y 10, al tener estos cuatro dones, nosotros podemos saber todas las cosas literalmente. Don de conocimiento, conocimiento, o sea, conocemos. Don de sabiduría, sabemos las cosas. Así que nadie las diga, no las tiene que decir, las discernimos espiritualmente. Don de profecía, lo que va a acontecer o lo que aconteció. Que la profecía también es del pasado, como le dijo Jesucristo a uno de lo que está allá cuando estabas en el sicomoro, te vi en el árbol, estaba hablando del pasado, y él le dijo, veo que eres profeta. Que a veces se cree que la profecía es lo que es futuro. No, la profecía puede discernir el pasado, el presente y el futuro por igual. Y la otra es el discernimiento de espíritu. El discernimiento, por supuesto, nos da la capacidad también de saber eh, con quién estamos tratando. Con estos cuatro dones nosotros podemos saberlo todo. Y estoy hablando de los discípulos de Cristo. Tanto de una persona, es decir, de su interior, de su corazón, sus pensamientos, sus intenciones y sus acciones, como de una situación también, pasada, presente o futura. Eso lo podemos discernir, lo podemos saber. Obviamente, nosotros no lo decimos porque la idea no es hacer sentir mal a las personas. Son cosas malas las que tienen su corazón, en su mente. Simplemente tomamos las acciones pertinentes y ya. Y tampoco así sepamos que el Señor nos lo muestra lo que hizo en el pasado o lo que está haciendo en el presente o lo que va a hacer, tampoco lo decimos. De pronto lo exhortamos de una forma muy sabia y prudente, pero estos dones, perdón, no se tienen para avergonzar a nadie ni para hacer sentir mal a nadie, al contrario, son para la edificación del cuerpo de Cristo, la edificación de la iglesia. Luego, cuando se nos da algo para una persona, es para que esa persona, si tiene que hacerlo, corrija lo que va a lo que tiene que corregir, o que no haga lo que quiere hacer, si está mal hecho. Si está bien hecho y si es algo de Dios, pues también estimularlo a las buenas obras, a que continúe. Eh, Algunos se preguntarán de pronto, ¿para qué es bueno saberlo todo? ¿Para qué saberlo todo? Pues precisamente para no dejarse engañar, para no dejarse engañar. El diablo es mentiroso y la palabra de Dios dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Entonces, hay que vencer cualquier situación adversa con la verdad de la palabra de Dios, con la verdad que el Espíritu de la verdad nos enseña y nos muestra. Además, porque es un deber nuestro estar despiertos. Es un deber para saber si los espíritus son buenos o malos. Y cuando aquí habla de espíritus, no habla solamente de los espíritus, sino también de los espíritus de las personas que están aquí en la tierra. Porque es discernimiento de espíritus. Sea la persona aquí encarnada, como se dice aquí en la carne, o sea la persona desencarnada, o sea que ya falleció, o demonios o lo que sea. Hay que probarlo, dice.
ver si los espíritus son de Dios. Primera de Juan 4:1 dice. ¿Y usted cómo va a saber si, cómo probarlo si no puede discernirlos? Por ejemplo, si no los discierne, entonces ¿cómo los va a probar? No hay manera. Entonces primero hay que discernirlo, hay que tener discernimiento. Dice, prueben a todos los espíritus para ver si son de Dios. Primera de Juan 4:1. Los incrédulos se burlan de estos dones, se burlan de estas cosas, porque no pueden entender cómo un ser humano puede llegar a conocer todas las cosas, visibles e invisibles, visibles a los ojos carnales, como son los pensamientos de las personas, sus intenciones, etcétera, como está en Hebreos 4:12, ¿sí? O las cosas del reino espiritual. Entonces, como ellos no las creen o no las conocen, entonces no pueden entender cómo otra persona puede llegar a conocerlo. Pero no saben que está escrito. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará a nombre mío, dice el Señor Jesucristo. Él les enseñará todas las cosas, todas. Juan 14:26. Juan 14:26. Espíritu Santo, volvemos a lo mismo. El Espíritu Santo dice, enseñará todas las cosas, no unas cuantas. Pero la persona tiene que anhelar el conocimiento, buscarlo de todo corazón, como con sed. Porque si no, pues obviamente no se le va a revelar nada. Lo que usted no busca, pues no lo va a encontrar. Así lo tenga allí. El Espíritu Santo no enseña unas cuantas cosas, observe que enseña todas las cosas, es decir, tanto del reino de Dios y también de lo que hay dentro del ser humano. Luego, no saben estas personas porque no tienen al Espíritu Santo, en primer lugar, porque está escrito, el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. No a una verdad a medias, sino a toda la verdad. Porque así está escrito, los que buscan al Señor lo entienden todo. Todo lo entienden. Los que buscan al Señor lo entienden todo. Proverbios 28:5. Proverbios 28:5. Qué belleza. Los que buscan al Señor lo entienden todo. Aleluya. Eso también el Señor dijo, primero busca el reino de Dios y todo lo demás te será añadido, eso incluye todo, todo. Los que buscan al Señor lo entienden todo, bendito sea el Señor. Luego, Él nos va guiando poco a poco, porque no es un conocimiento que llegue de repente, poco a poco en la medida que tú puedas ir recibiendo, con la capacidad que tú tengas, hasta que entendamos todo, hasta que lleguemos a todo, hasta alcanzar el estado que es el que Dios anhela de nosotros, el que se pueda decir de nosotros todos, los discípulos de Cristo, el cristiano, la cristiana, ya definitivamente lo saben todo. Judas 1:5. Definitivamente ya lo saben todo. Judas 1:5. Y también dice otra palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La unidad de la fe, que es el creer, y del conocimiento, volvemos otra vez al conocimiento, la unidad de la fe, sí, del creer, pero también tenemos que llegar a la unidad del conocimiento, y del conocimiento dice pleno del Hijo de Dios, o sea, de la palabra de Dios, del verbo de Dios, a la condición de un ser humano maduro, volvemos a lo mismo, conocer la palabra de Dios a fondo, con sabiduría, con profundidad, es madurez espiritual. La estatura de la plenitud de Cristo, dice Efesios 4:13. Amén y amén. Aleluya. Feliz y bendecido día, dando gracias al Espíritu Santo de Dios, que nos da a conocer todas las cosas, para no andar tropezando en la vida por las tinieblas de la ignorancia,
o por la falta de entendimiento. La palabra de Dios también dice, el que no tenga sabiduría, pídesela a Dios y Él la dará en abundancia. Pídasela si no la tiene. Y si no tiene conocimiento, pídaselo a Dios. Y Él se lo irá dando en la medida en que usted lo vaya aceptando y queriendo. Y la sabiduría también. Dice que le da en abundancia. En abundancia. A los que se la piden. Aleluya. Dios les guarde. Dios les bendiga. Amén y amén.